buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este arranque del curso de nuestro ciclo de conferencias Sevilla en Proceso, que, como sabéis, desde hace ya casi 5 años, en noviembre de 2020 comenzamos pues, a mostrar el trabajo que arquitectos y arquitectas de todas las generaciones y diferentes formas de afrontar la arquitectura pues trabajan en nuestro colegio, el Colegio de Sevilla. Desde entonces pues hemos ido haciendo un panorama bastante extenso de cómo afrontan nuestra profesión nuestros profesionales. Y hoy traemos a un estudio que lleva pues 20 años trabajando la disciplina arquitectónica, consolidándose con con una arquitectura muy seria, con propuestas muy coherentes y que además vienen de una formación de 5 arquitectos, cada uno con su propio sello o su propia forma de su función dentro de este estudio, de este macro estudio de arquitectura, que realmente nos muestran un trabajo, yo creo que muy sólido, trabajando además múltiples tipologías de arquitectura, pues desde equipamiento público, vivienda, rehabilitación, usos hoteleros, trabajando para instituciones públicas o para empresas privadas y desarrollando desde los estudios que han montado en Sevilla, Córdoba y Madrid. Se trata de unir arquitectos, a lo que quiero agradecer. Hoy tenemos a 3 de los 5 miembros, a lo que quiero agradecer el habernos acompañado. Gracias. Unir arquitectos los forman, bueno, todos ellos comienzan en el año 97 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y todos ellos finalizan entre 2004 y 2005. En 2005 es cuando fundan el equipo, ¿no?, de UNIA. Los forman César del Pino González de Liguera, que terminó en el 2004, licenciado arquitecto por la Escuela de Arquitectura en el año 2004, experto universitario en calidad medioambiental y energética de la edificación, evaluador verde para el Green Building Council de España y Passive House Designer. Moisés Jiménez Jaime, arquitecto por la Escuela de Sevilla también en 2005, arquitecto urbanista por la Escuela de Arquitectura de Toulouse en 2004, miembro del jurado de trabajo de fin de estudios en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Belleville en 2007 y experto universitario en fotografía de arquitectura por la Universidad de Sevilla en 2018. Enrique Revuelta, titulado por la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 2004. Manuel Reyes Barraza, arquitecto también en el 2004, desarrolló prácticas profesionales en INGEDEA entre 2004 y 2005. Y José Eduardo Romero Martínez, también titulado en el 2005 en este caso, y realizó prácticas profesionales con Guillermo Vázquez Consuegra entre 2002 y 2003 y consiguió la beca Arquia para trabajar en el estudio de Josep Linar entre 2004 y 2005. Ellos definen su arquitectura como una búsqueda continua que elimina lo superfluo, ¿no?, que tratan de buscar los elementos que consideran esenciales, ¿no?, el confort, tecnología, sostenibilidad, eficiencia energética y belleza. Iba a destacar una serie de obras, pero hablando con ellos he visto que el listado de obras que tengo son las que vamos a ver. Yo creo que van a quedar perfectamente descritas dentro de esa amplia tipología que les caracteriza, ¿no? Entre los premios y reconocimientos obtuvieron el 21 premio del Colegio de Arquitectos de Huelva en la categoría de edificación de uso no residencial por la nueva sede del Servicio Público de Empleo Estatal en la capital onubense y su obra ha sido publicada, pues, entre otros medios en TC Cuadernos, en Vía Construcciones, Arquitectura y Empresa, Europa Concorsi, Archidaily, Architeaser o Good. Yo os voy a dejar ya con ellos porque creo que su obra merece que la analicemos porque creo que hay un gran rigor en los trabajos que desarrollan y bueno, espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar queríamos dar las gracias al colegio eh, por invitar a UNI a este ciclo de conferencias de Sevilla en Proceso y en este año tan especial que hemos cumplido 20 años. Ha sido muy satisfactorio pararnos unos días, revisar ese trabajo de estos últimos 20 años. Y bueno, UNI Arquitectos se gestó en la Escuela de Arquitectura. Éramos y somos buenos amigos y compañeros. En esa época hacíamos trabajo juntos. Después de terminar lo que fue las asignaturas, cada uno tomó un camino, hicimos prácticas en estudios importantes. Y bueno, y a partir de ahí
bueno, tuvimos la suerte de que apareciera, bueno, Enrique Revuelta Gutiérrez, Enrique Padre, como lo conocemos nosotros, que está por aquí, y gracias a un proyecto de vivienda que nos dio en Burgos, en Medina de Pomar, pues logramos montar esta oficina, bueno, que perdura hasta el día de hoy, y queríamos agradecerte hoy que estás aquí con nosotros públicamente de parte de los cinco, esa oportunidad que nos diste. Bueno, a partir de ahí también teníamos nosotros muchas, desde que empezamos a trabajar, mucha, ¿cómo diría yo? Inquietud por el tema de las licitaciones. De hecho, incluso cuando estábamos estudiando, que yo no sé cómo lo hacíamos, quedábamos por la noche para intentar presentar algún concurso y demás. Bueno, pues empezamos en esa época ya a licitar, empezamos a conseguir varios concursos, sobre todo de uso educativo, de equipamiento, y fuimos compaginando con pequeños encargos privados. Si bien llegó el 2008, llegó la crisis, como todos no nos vamos a parar en ese tema, arrasó con todo, el sector privado se paralizó y nosotros, al estar un poco más virados hacia la administración, logramos mantener bueno, ese nivel de trabajo con la administración hasta que también en 2010, 2012 la fatiga de la administración también nos hizo que, bueno, como tantos estudios, y aquí tenemos a algunos compañeros, como son los de BAM, que decidimos irnos a otros países a intentar buscar trabajo, como fue la intención de hacer proyectos en Argelia, en Marruecos o en Suiza, pero la verdad que tampoco tuvimos, fue una experiencia, pero no tuvimos mucha suerte. Al poco tiempo después ya con lo que es la renovación de los centros históricos, con lo que estamos viendo ahora del boom del turismo, empezamos a hacer rehabilitación en los centros históricos y a partir de ahí ya cuando empezó a despertar la licitación volvimos a coger otra vez esa rueda de ir poder ganando concursos y siguiendo con el estudio adelante. La suerte es que, bueno, como tenemos mucha inquietud y nunca nos hemos focalizado en un uso estricto, el tema residencial empezamos a ganar algún proyecto de VPO, que fue lo que ha hecho que a día de hoy nos abriera un poco lo que es la puerta al sector privado. A día de hoy intentamos, bueno, compaginar lo que es tanto los concursos como lo que es la obra privada. No solo hemos hecho esto, hay algún compañero, como ha nombrado antes Juan Manuel, como es César, que bueno, han tenido una formación específica en lo que es la certificación, tanto medioambiental y de sostenibilidad de edificios. Entonces, últimamente por ejemplo, hemos tenido la suerte de poder ser certificadores verdes, somos asociados de GBC hemos sido certificadores verdes del edificio de JRC en La Cartuja, proyectado por Vic. Así que, bueno, también somos asesores BRIAM y Passive House Designer. El estudio no somos solo los cinco, aquí ya hay mucha gente, tenemos a nuestros arquitectos juniors por ahí, que son Antonio y Encarna, que tienen un compromiso extremo con el estudio. Estoy viendo a Rafael y a Noelia, nuestros aparejadores, que, vamos, sin ellos, vamos, construimos, le damos forma a esos proyectos y a esas ideas. No sé si está Enrique Cabrera por aquí, pero también lo nombramos, que nos ayuda con las estructuras, Juan Manuel Baños, las instalaciones, y a Manuela en lo que es el tema de la prevención de riesgo y la seguridad de salud en las obras. Y por supuesto a las familias que las tenemos aquí, que sin ellas, pues bueno, habéis sido un apoyo durante este tiempo. Y nada, ahora ya le voy a ceder la palabra a los compañeros. Ahí tenéis un listado de todos esos colaboradores. Hemos tenido también muchos estudiantes que han venido de arquitectos de otros países y que han contribuido al trabajo que vais a ver. Así que ya pasamos le cedo la palabra a Moisés que comience con la exposición. Muy bien, pues hemos hecho entre los cinco una selección de los mejores, de los que hemos considerado los mejores proyectos en estos 20 años. El primero de ellos es un proyecto del año 2010 que construimos aquí en Sevilla y que era la sede para el Servicio Público de Empleo Estatal, que ganamos a través de un concurso de forma muy temprana. La parcela es ese punto rojo, está, como se puede ver, pues al norte de Sevilla, en el barrio de San Jerónimo.
Bueno, para el que no sea arquitecto, pues queríamos explicarle un poco cómo se inicia el proceso creativo o de diseño de los proyectos. Siempre comenzamos con un análisis concienzudo del lugar, de la normativa urbanística, del tejido urbano, de las condiciones climáticas, incluso culturales, si hubiera algo que remarcar. Después de ese análisis, pues esa información se mete en la costelera y se comienza a trabajar con una serie de diagramas, intentando encajar el programa en la geometría que pensamos mejor para el lugar. En este caso, pues se hizo esta pequeña maqueta. Este lugar era un cruce de camino, un punto un poco heterogéneo, rodeado de un tejido que por un lado era un tejido industrial con esas naves industriales y esa fábrica que se ve al fondo, y por otro lado tenemos las viviendas, el tejido residencial de vivienda autoconstruida en la parte baja de la imagen. El volumen del edificio lo que pretendía era, pues, ir adaptándose a las diferentes escalas de las edificaciones que la rodeaban, de manera que sube desde la esquina derecha, como veis, sube a modo de cubierta facetada, que se va elevando desde la de planta baja hasta alcanzar planta baja +1 frente a las naves industriales, y que acaba heredando su materialidad, pues, de esa fábrica que tenía una presencia tan fuerte en el entorno. El programa se dividía en dos partes fundamentalmente. Las áreas más privadas, que son las que están a la izquierda en torno a ese patio triangular, que eran, pues, los sindicatos, las pequeñas oficinas de sindicatos arriba, el salón de actos que se ve ahí, las salas de formación, y que además se elevan mediante esas rampas que se ven para permitir la ventilación y la iluminación natural del aparcamiento, que quedaba en la planta sótano. Y en este ala longitudinal, que se extiende hacia la derecha, que era la parte del edificio que tenía 2 plantas, ahí se situaban, pues, todos los puestos con atención al público, tanto en la planta baja como en la planta primera, comunicadas por el núcleo de escalera y ascensor que veis ahí en la esquina. Para nosotros es muy importante que los proyectos tengan una identidad y que sean reconocibles dentro de su entorno. En este caso, lo que la fachada que diseñamos se constituía de 2 capas fundamentalmente: unos paneles de hormigón prefabricado revestidos de una chapa microperforada de aluminio, mini onda. Con esto lo que se pretende es una solución técnica, además, que actúe también como medio pasivo como ayuda, digamos, a los sistemas de climatización del edificio. El resultado fue este volumen tan hermético aparentemente y contundente que, como ya decía antes, se relacionaba directamente con la fábrica al fondo de la imagen, pero que por la noche cambiaba y mostraba un poco cuáles son los huecos y los espacios de trabajo a través de un juego, de ese juego de sugerente de transparencias. Ya veis cómo la chapa microperforada sirve para tamizar la luz en los espacios de trabajo, mientras que la zona de circulación lo que tenía era un muro cortina totalmente permeable y que daba vista sobre el patio contemplativo de grava blanca. Entonces, yo por comentar una anécdota de este edificio, con el que yo estuve en la dirección de obra junto con Enrique, para que veáis un poco los novatos que éramos cuando empezamos con este edificio, que llevamos muy poco tiempo funcionando con el estudio. Este proyecto se hizo sin levantamiento topográfico, o sea, a pelo. Evidentemente la obra no se hizo sin levantamiento topográfico, pero el susto fue cuando empezamos la obra, que Enrique se acordará, y dije, bueno, nosotros llegamos allí antes de hacer el proyecto y dijimos, bueno, pues la parcela es bastante plana, esto no tiene problema, para adelante.
hicimos el proyecto, llegamos a la obra y cuando llegamos a la obra nos dice el jefe de obra, tras el levantamiento que hace la constructora, y resulta que de una punta a la otra del solar había 70 centímetros de caída. Claro, lo normal. Primera lección aprendida, no hay parcela plana. Nunca es plana. Nunca hay plana, nunca. Primera cagada. O sea, yo siempre digo que nosotros hemos aprendido a base de palos, porque empezamos muy pronto a hacer arquitectura. Gracias a Dios hemos tenido esa suerte, pero no hemos tenido un bagaje que nos haya hecho, digamos, tener herramientas que hemos ido aprendiendo a base de auténticos palos. De hecho, bueno, no se ve ahora en la planta, pero a lo mejor una imagen, ¿puedes poner una imagen para atrás? En la fachada principal, tan bonita ella con su zócalo de acero, de acero, en la segunda puerta, la de la otra, esa puerta, evidentemente, si lo hubiéramos hecho según el proyecto, te caía 70 centímetros para abajo. Hubo que meter unas escaleras, reformar aquella parte, porque si no, no había manera, ¿no? Entonces, bueno, es una característica también que, como he dicho antes, Juan Manuel, Manolo, Manuel, somos amigos todavía, porque con estas historias después, en algún momento, se podía ir a tomar viento. Bueno, casi de manera simultánea desarrollamos también una sede para el mismo organismo en Huelva. Digo casi de manera simultánea porque este proyecto creo recordar que se ganó antes, pero se terminó después. Este se ganó, fue el primero, sí. Por todas las vicisitudes, pero se construyó, se Más terminó de tarde. construir más tarde por diferentes vicisitudes. En este caso, la parcela estaba en el barrio de Pescadería de Huelva, que se sitúa ahí al suroeste del casco histórico, muy cerca de, bueno, pues prácticamente junto a la ría, junto a esa vía ferroviaria que servía para descargar los vagones de hierro que venían de las minas de Río Tinto y que ahora, bueno, ha quedado como un monumento de la ciudad. Nosotros en este caso lo que identificamos muy rápido, dado que el edificio iba a tener cierta altura, eran las vistas tan sugerentes que podíamos encontrar tanto de la propia ciudad como de la ría y de esas salinas que se ven ahí a la izquierda. Pues lo mismo que en el caso anterior, empezamos a trabajar con una pequeña maqueta para ver qué encaje tenía el volumen en el entorno urbano y bueno, y a través de ese croquis que al final no tiene nada que ver con el resultado final del proyecto, pero en el que ya se veía un poco la intención de buscar esas vistas para los espacios de trabajo. Aprovechando además que esa fachada cristalada tenía orientación completamente norte y que era pertinente pues, disponer de vidrio. El volumen tenía cierta rigidez porque venía muy impuesto por las condiciones urbanísticas de retranqueo y alineaciones obligatorias al número de plantas, que creo recordar que pudimos construir una planta más porque hubo un problema también con el deslinde del solar. Bueno, nosotros lo que quisimos al final es combatir esa rigidez un poco con una piel de paneles de hormigón aligerado de gran formato, con unas estrías con un patrón aleatorio que además extendíamos también sobre el propio muro cortina a través de una serigrafía al ácido y que le daba esa suerte de vibración al edificio. El resto de las fachadas pues tenían huecos de acuerdo a su orientación, siempre cubiertos con unas lamas orientables que podían ser giradas al gusto del usuario. En este proyecto tan temprano, pues fue también una oportunidad para poner en práctica todos los sistemas constructivos más singulares que habíamos estudiado en la carrera, así como del tirón. Aquí, como ya decía, estábamos al lado de la ría. La primera vez que esa excavadora sacó una pala de tierra, aquello ya se llenaba de agua. Así que hubo que, pues ya os digo, hubo que contener las tierras con esa
chapa que veis ahí, que se clavaba antes de empezar con la excavación para que no entrara el agua. Luego, a medida que excavábamos, hubo que ir acodalando para que no se viniera con el empuje de la tierra. Se acodalaba contra la propia losa de cimentación sobre la que, bajo la cual además había pilotes, por supuesto, pilotes de Inca. Yo tenía una pequeña broma con el ingeniero de estructuras cuando estábamos con el cálculo estructural, porque me preguntaba si la presión hidrostática no haría que los pilotes trabajaran a tracción en vez de compresión. Como ya os decía, pues la parte sobre rasante se construyó principalmente con elementos prefabricados, como los paneles y el muro cortina. Los paneles iban de una planta a otra, y unos paneles muy finos de 1 centímetro de hormigón aligerado, que no tiene armadura, sino que tiene fibra de vidrio, con lo que pueden ser muy finos y ligeros, y admiten pues, casi cualquier diseño. Las plantas son muy sencillas, las plantas se resuelven con los núcleos verticales en los costados, de manera que la parte central queda diáfana para poder distribuirse pues, de acuerdo al programa, de manera que las primeras plantas estaban un poquito más diáfanas para atender al público y ya se iban compartimentando cada vez más conforme subíamos, y ya la última, que es la de la derecha, la que está debajo de la cubierta, pues ella completamente compartimentada con los despachos de dirección, las salas de reunión, etc. Para los interiores también se usaron sistemas constructivos modulares, falsos techos metálicos, mamparas de vidrio, también sistemas modulares de almacenamiento y un suelo técnico debajo del cual se podía distribuir toda la instalación de fuerza eléctrica y de datos, de manera que esas tomas que se ven en el suelo se podían cambiar de un sitio a otro en función de las necesidades de cada momento y de que más o menos puestos. En principio el edificio no entró en carga completamente en cuanto a espacio de trabajo, sino que se fueron sumando durante el tiempo. Aquí ya, pues, bueno, un poco análogamente con el croquis inicial, digamos, esto es lo que se acabó convirtiendo esa idea, con las vistas del puerto y de la salina detrás. Este es un detalle de la serigrafía del vídeo, que era una serigrafía al ácido de pequeños puntitos, a los que si se acercaba podías ver también la transparencia. Los proyectos educativos son uno de los temas en los que más experiencia tenemos. Os hemos traído 3 proyectos, uno por cada nivel educativo. Este primero es un colegio de infantil y primaria, luego veremos un instituto de enseñanza secundaria y FP, y por último un edificio universitario. En este caso estamos en Dos Hermanas, en Montequinto. Es un solar en el límite urbano, en ese punto rojo, a partir del cual, hacia la izquierda, pues empieza el campo. Estos edificios, la verdad es que tienen un programa muy cerrado, dado por la administración, y bueno, nuestra labor en este tipo de concurso es ordenar ese programa de la manera más coherente posible y sin que haya interferencia entre las diferentes partes. En el caso de los edificios de educación infantil y primaria, tenemos las aulas de infantil, las aulas de primaria y una parte de administración, gimnasio y comedor. Y luego las zonas exteriores con las pistas deportivas y zonas de juego. Este edificio contaba con estos 2 accesos, el de la derecha es de primaria, el de la izquierda de infantil. Las aulas de infantil son esas que se ven en el ala horizontal abajo, con las aulas exteriores en verde, que están separadas del resto del ala superior por un patio central que servía para iluminar toda el área de administración,
y con las aulas específicas dando a las pistas deportivas y el comedor y el gimnasio articulados mediante el porche. Si os fijáis, entre cada 2 aulas de infantil hay un pequeño baño de infantil con ventanas a ambos lados para que en caso de que uno de los docentes sea ausente, el otro pueda vigilar el aula contigua mientras compañero o compañera pues está ausente. En la planta primera pues suelen siempre estar pues, todas las aulas de primaria, el resto del programa, que en este caso se situaban sobre esas dos mismas alas comunicadas mediante esos puentes que atraviesan el patio y que en planta baja generaban una serie de porches que quedaban completamente abiertos al uso de los alumnos. En un tema también en este tipo de centros es que no cuentan en principio con aire acondicionado como tal, como sistema de aire acondicionado. En este caso, el AMPA puso los aires acondicionados, pero en el programa inicial no. Es verdad que últimamente pues, se están implementando ciertos sistemas para rebajar la temperatura interior de las aulas, pero este proyecto es un poco más antiguo y no tenía ese tipo de sistema. Por tanto, una vez más, nosotros lo que intentamos es paliar un poco las ganancias térmicas a partir de sistemas pasivos en la fachada, como son esas celosías de hormigón que daban a los huecos de las zonas de circulación y, una vez más, las lamas orientables para las aulas que pudieran permitir o no la iluminación natural según las necesidades. En esta imagen pues, se ve también un poco ese doble juego de lamas y celosías. Y por último, bueno, un alicatado de color para que definía la imagen del proyecto. El siguiente proyecto sería un instituto, una ampliación de un instituto en Cortegana, en plena sierra de Aracena. La ampliación, la parcela de ampliación era esa parcela en roja que estaba, como veis, contigua a la parcela del instituto ya existente y lindando por su derecha con una serie de viviendas adosadas, de las que la separaba como una plaza peatonal, que por otro lado estaba a una cota diferente a la calle principal, lo cual fue importante en la generación del proyecto. En este caso, el programa principal se alojaba en este volumen, en un volumen muy rotundo y compacto de ladrillo caravista, pero que en planta baja se trataba con una serie de paneles de colores que siempre usamos para integrar en la fachada todas esas puertas de instalación, centros de transformación, de manera bueno, que queden lo más disimulados posible y con el menor protagonismo posible. Ya os digo, en el cuerpo principal, el más ancho de doble crujía, se situaban las aulas en este caso, porque el programa administrativo ya quedaba en el edificio existente, y las aulas de formación profesional están en esa crujía a la derecha que veis en planta baja, que eran unos talleres con ciclos formativos que tenían que ver con el mundo rural. Como la fachada de la derecha, como la calle de la derecha quedaba más elevada con respecto al nivel de las aulas, esos talleres se iluminaron a través de una cubierta en dientes de sierra, sobre todo para proteger la intimidad de esas aulas. Comentar que bueno, la formación profesional hace que salgamos un poco del rango un poco de aula cuadrada porque tienen otras necesidades. Aquí, como ha comentado Moisés, pues había desde taller de bicicleta, taller agropecuario, entonces hicimos también esa referencia a esas naves, ¿no? Y creamos una calle entre los dos edificios que después hemos visto que el alumnado lo ha utilizado mucho porque ese espacio exterior e interior, la verdad que es bastante útil. Esa calle que comentaba Manuel, una calle patio, que además servía para el acceso de vehículos de carga desde la puerta del fondo. Esta obra fue muy difícil porque
estamos hablando de la sierra, de un pueblo casi en Portugal. Imaginaros para implementar con una constructora cualquier tipo de solución de este tipo con materiales o soluciones un poquito innovadoras, un poquito porque tampoco es que... Pero la verdad que al final trabajamos mucho, se dilató en el tiempo, pero bueno, quedó muy bien. La fachada de los talleres se trató también para diferenciarla del cuerpo principal, pero con los mismos paneles que veíamos en el zócalo de planta baja. Que con un código cromático que además pues, se usó en los accesos de las aulas para diferenciar cada una de las plantas y para ayudar a los alumnos a orientarse dentro del edificio y saber qué aumento dentro de qué planta estaban. Y ya por último, os traemos un edificio educativo a nivel universitario que consiste en el edificio crear un nuevo edificio de la Escuela Universitaria de Osuna. Vamos a ver, esto eh, es un poco, hay que explicarlo bien. En Osuna actualmente lo que existe es una escuela universitaria heredera de una antigua universidad fundada en el siglo XVI, en ese edificio que veis ahí a la derecha, que sigue siendo sede de la escuela universitaria, pero no pide títulos como tal, sino que son títulos acreditados por la Universidad de Sevilla. En este caso, el concurso se trataba de hacer un nuevo edificio, que la sede, ya os digo, que se mantiene en el edificio histórico, que se situaba en esa parcela naranja que veis a la derecha del plano. Lo primero que hicimos fue, bueno, pues como de todo es sabido, Osuna cuenta con un rico patrimonio histórico que identificamos en ese plano, ya que aunque la parcela estaba fuera del centro histórico, pues una vez más se intuía que con la altura, a medida que ganáramos altura, íbamos a poder tener vistas sobre el casco antiguo. La parcela, además, en los diagramas que se ven abajo, si os dais cuenta, hay una mancha verde que era la residencia universitaria que ya existía y que lindaba directamente con la parcela del nuevo edificio. Luego el diagrama de la derecha es un diagrama de los recorridos viarios de la zona, tanto peatonales como rodados, y en el que de alguna manera ya hay una intención de comunicar las dos calles laterales que lindaban con la parcela, que como ya os digo, al sur eh, lindaba con la parcela de la residencia universitaria y al norte con la medianera de ese grupo de viviendas adosadas que veis ahí. En una parcela un poco heterogénea. ¿De dónde surgió la primera idea? Bueno, pues de ese, si miráis de nuevo hacia arriba, ese patio del edificio histórico que tiene una galería cubierta perimetral, es lo que un poco inspiró el nuevo edificio, que a otra escala y de otra manera generaba se generaba en torno a ese espacio central que se convertía en un pasaje cultural que comunicaba las dos calles y que se iluminaba cenitalmente a través de una cubierta de vidrio para que, bueno, pues para que pudiera ser ocupado por la comunidad universitaria del modo que se quisiera. Yo creo que está funcionando. Después de preparando esta conferencia, pues bueno, hemos estado bicheando un poco por las redes sociales y la verdad es que nos ha dado mucha alegría ver cómo se está usando ese espacio de manera que ni siquiera nos imaginamos que pudiera funcionar. Entonces a la izquierda parece que se ve una especie de clase de gimnasia, un concierto arriba a la derecha. Después, en torno a ese gran espacio central, se distribuían las aulas a norte y a sur. Y en la planta semisótano, que es la de abajo a la izquierda,
se disponían, además de también un grupo de 4 aulas mirando hacia el norte, hacia ese patio inglés con las medianeras, se disponían las estancias de mayor superficie, como son la biblioteca, la sala de estudios y el comedor, que tenían hacia abajo acceso directo a ese porche que se ve en la imagen de la derecha y que se relacionaba con la residencia de estudiantes a través de ese pequeño graderío. En esa imagen se puede intuir un poco cómo funciona el edificio a nivel bioclimático. El edificio admite diferentes configuraciones en función de la época del año y de si es noche y día. En verano, la celosía, la gran celosía a sur, nos permite rechazar, digamos, completamente la radiación solar. La cubierta se puede cerrar completamente con un sistema de lamas orientables y refrescar el aire sin que tengamos ganancias térmicas, digamos, hacia el interior. Por la noche se invertiría el funcionamiento de ese espacio, de ese gran espacio interior como regulador bioclimático, de manera que al abrir la cubierta practicable, el aire podría salir o puede salir pues por ley física, el aire caliente sale y se renovaría completamente el aire del edificio para que por la mañana pues, el edificio pues, comenzara, digamos, con condiciones óptimas de temperatura. En invierno, por el contrario, pues simplemente gracias a que la inclinación del Sol es un poco más horizontal, sí que puede penetrar a través tanto de la gran celosía sur como a través de la cubierta y calefactar de forma natural el aire del atrio como apoyo, digamos, a los sistemas de climatización. Y el resto de la fachada, pues una vez más, cada una se trata de acuerdo a su orientación. Al este se dispusieron huecos horizontales con las más orientables, con las que casi siempre trabajamos. Al oeste una fachada más hermética, por ser una orientación más perjudicial, con un gran hueco que tenía vista sobre el centro. Y al norte una fachada ya más sombría, pues una fachada porque ya no necesitamos ningún tipo de sistema de protección, sino que contábamos con esos ventanales y esas galerías que servían para el mantenimiento de los mismos, que se disponían además también en la fachada sur, entre la celosía y los ventanales, que pues, introducían las vistas del territorio en las aulas. Durante la obra, el ayuntamiento también nos encargó el proyecto de peatonalización de la calle, que en principio era rodada y que resolvimos pues, con un pavimento de gran formato de granito y bueno, luminarias en el plano del suelo y un muro vegetal a la derecha que separaba la calle del solar contiguo que aún estaba sin urbanizar. Ahora le paso la palabra a Eduardo. Bueno, que va a explicar los proyectos residenciales. Hacer una breve descripción de unos proyectos residenciales. Me voy a detener en alguno de ellos, pero trataré de ser breve. Bueno, como ha dicho antes Manuel, nosotros, como habéis visto, volcamos todo nuestro trabajo o el gran porcentaje de trabajo sobre proyectos de equipamiento público mediante el concurso. Y bueno, y cuando ya llevábamos unos años funcionando, empezamos también a través de la licitación a presentarnos a concursos de vivienda. El primer concurso de vivienda que ganamos fue en Córdoba para la empresa municipal de vivienda y es este proyecto que tenemos aquí. La ubicación de esa parcela es una parcela que es un poco residual, se sitúa digamos, en la parte norte del casco histórico. Si veis una avenida ahí grande que hay, se llama Avenida de las Ollerías, eso prácticamente es un borde de la parte del centro de Córdoba. Y a partir de ahí es como un primer ensanche. En esa parte de ahí quedaba esa parcela, que como digo, tiene una forma muy difícil porque veis la calle Eugenio II, que es esa que es curva,
la limita por un lado y luego por otro lado tenemos esa mancha gris que hay ahí, que es un jardín en forma de belvedere, porque iba cayendo así con unas plataformas. Y bueno, pues el hándicap realmente de este proyecto, cuando nos enfrentamos a él desde el concurso, era resolver un edificio residencial en una parcela tan estrecha con esa forma. Ahí, bueno, en este esquema veis los condicionantes a los que nos enfrentábamos. Principalmente también no sabemos saber de qué manera íbamos a poder resolver tanto las medianeras como las servidumbres de vistas con toda la medianera, digamos que teníamos, esa que está marcada ahí en amarillo. Y bueno, y como ya estáis viendo en la imagen, digamos, de concepto, lo que buscábamos era un edificio muy compacto que resolviera bien medianeras y la curva del edificio, pero que interiormente fuera muy abierto, que fuera capaz de absorber con un patio, además estamos en Córdoba, con la importancia que tienen allí los patios, de absorber con un patio y con unas galerías asociadas a ese patio toda la vida que pensábamos que podrían tener los usuarios de ese edificio. El, el edificio, bueno, cuenta con 4 plantas. Si pasas ahí estamos viendo una primera imagen, ahí vemos la confluencia de esas 2 calles. Realmente lo interesante del proyecto al final es cuando te encuentras justo en ese punto, ¿no? Tienes un punto en el que llega una calle que es curva, te aparece ese espacio escalonado. Y bueno, desde la Escuela de Arquitectura ya estudiamos cómo resolver las esquinas, ¿no? Ese es un gran tema arquitectónico. Pues aquí intentamos hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Estudiando a grandes maestros como Siza o el mismo Ginás con el que pude trabajar. Había, digamos, esa dificultad que se resuelve con esas terrazas que ahora veremos en planta. El edificio a nivel tipológico, bueno, primero a nivel de organización, tiene 2 partes diferenciadas, precisamente por esa forma de la parcela. Tiene una cabeza que es diferente a, digamos, al otro cuerpo, que se divide con el núcleo de escalera principal, de forma que desde ese núcleo pues, repartimos viviendas a ese cuerpo que resuelve todo el mundo de medianera, el vuelo que nos permitía la normativa, todos esos tipos especiales, entre comillas, con ese patio más pequeño, y luego ya todo el mundo de la galería que pretende resolver un tema arquitectónico que todos los arquitectos tratan, que es esa transición entre lo público y lo privado, ¿no? Llegar desde la calle a un espacio que es el patio comunitario, del patio a la galería, y de la galería incluso llegábamos a un pequeño espacio antes de entrar a la vivienda que resolvía la diferencia de cota entre la galería y la propia vivienda, que por necesidades de intimidad e incluso por el propio soleamiento de esa orientación sur que tenemos en toda la curva esa, nos ayudaba a generar toda esa circulación, ¿no? La galería descolgada, protección solar, espacio anterior a entrar a la vivienda, que forma parte de ese discurso de patio, de galería. Y realmente al final creo que conseguimos un edificio muy monolítico, muy sencillo en sus formas, con una envolvente que, bueno, que es un tema también recurrente generalmente de debate entre nosotros en el proyecto, el tema de las pieles del edificio, cómo se resuelve, cómo podemos embellecer, no solo integrar y no molestar al entorno, sino cómo podemos embellecer ese entorno. Y en este caso, pues la solución fue un ladrillo caravista que al final utiliza unos aparejos para crear esas líneas que ayudan a enfatizar la curva y que ayudan también a hacer coherente todo el volumen cuando ya giran en la otra esquina que hemos visto. Y bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente proyecto, voy más o menos rápido. Estamos en Córdoba igualmente, ya en el año 2023, en 2023 se terminó la obra, años antes ganamos el concurso también para la empresa pública de vivienda de Córdoba, y ya en este caso no estamos en una zona de tejido consolidado, estamos en una zona del oeste de Córdoba, en una parcela completamente rectangular, como la veremos, una zona de expansión nueva de la ciudad. Y entonces, pues los condicionantes completamente diferentes. Si allí la rigidez la daba la propia forma o la dificultad la daba la propia forma de la parcela, aquí la rigidez la daba
el propio planeamiento urbanístico que te obliga a alinearte y a retranquearte y te da un volumen capaz y te da unas líneas y de ahí no te salgas, ¿no? Con lo cual al final pues lo que sale es una caja de zapatos, como decimos los arquitectos. Intentamos hacerla lo más bonita posible, pero no deja de ser una caja de zapatos que se alinea en este caso a la esquina noroeste y se retranquea del oeste para generar unas terrazas en planta baja, que también eso evidentemente lo permitía el planeamiento. Aquí, en cuanto a la resolución de la vivienda, del bloque de vivienda, es una resolución clásica de bloque en H. Bloque en H, explico rápidamente, un núcleo central que reparte a 4 viviendas para los no arquitectos. Hay un peligro del bloque en H, que el bloque en H se podría repetir hasta el infinito, podría ser un chorizo interminable, porque tú puedes colocar la H hasta morirte y aburrirte. Nosotros cuando utilizamos el bloque en H, en varios edificios que hemos hecho así, igual que otros arquitectos hacen, sí ponemos mucho énfasis en cerrar las fachadas, los costados laterales del edificio y resolver bien las esquinas porque si no, en este caso, en esa fachada que creemos que ha quedado bastante bien, tendríamos un patio abierto, que no es lo más deseable, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y bueno, todo ese edificio de 7 plantas se resuelve con ese bloque en H. A nivel tipológico no tiene una gran investigación, puesto que no era un concurso de vivienda experimental ni digamos de soluciones muy innovadoras en el tema residencial, pero sí es verdad que tuvimos nuestras pequeñas victorias, ¿no? Es verdad que la propiedad en este caso nos hizo varios cambios del tipo inicial del concurso, que era mucho más arriesgado, pero por lo menos conseguimos que en el tipo clásico del bloque en H las cocinas muchas veces vuelcan a patios interiores. Y nosotros hay una idea que llevábamos en el concurso que evidentemente en esa época a lo mejor no estaba tan en boga, pero ahora ya evidentemente sí, la cocina está siempre asociada al salón e incluso en muchos proyectos ya va abierta, pero eso era algo que antiguamente no pasaba. La cocina se relegaba a un espacio interior, dando un espacio interior y era una labor invisible, ¿no? La que se hacía ahí. Ahora mismo casi todos los edificios residenciales, muchos de ellos, tienen esa cocina asociada al salón. Y nosotros además, en el proyecto original del concurso, hacíamos una doble circulación a través de un espacio exterior que se quedó finalmente en esa terraza, que conseguimos que al menos tuviera acceso siempre en todos los tipos desde la cocina y desde el salón, de forma que esos dos espacios participaran y que si tú quitabas el tabique, pues tuvieras un gran espacio diáfano. Esa planta que estamos viendo última aprovechaba, digamos, el cálculo de edificabilidad para agotar los metros cuadrados que teníamos en la parcela y lo que hacíamos era retirar una crujía en la última planta justo en la orientación que da hacia la ciudad, porque esto estamos en el oeste, pues toda esa gran terraza da al este y lo que hacíamos es un espacio mirador gigantesco desde que se tiene grandes vistas del centro de Córdoba. Y por último, de este proyecto, destacar un trabajo que la verdad que nos encantó, nos apasionó hacer, que si bien era tan rígido el plano cuando lo habéis visto, de el bloque tiene que ir aquí, de aquí no te salgas, de aquí lo tienes que hacer, es verdad que el resto de la parcela era un lienzo en blanco a pintar. Era, haz lo que quieras. O sea, tienes aquí un espacio para urbanizar, pues vamos a explayarnos. Entonces, si echas la primera de los planos, como veis ahí, desde el mismo concurso empezamos a manejar ideas que entroncan mucho con la fisonomía de Córdoba, ¿no? Al final, Córdoba no deja de ser una ciudad que se ha creado en un meandro del río Guadalquivir, con esa forma. De hecho, el meandro es característico, ¿no? Cuando tú ves la imagen aérea de Córdoba, lo primero que te llama la atención es ese meandro tan enorme que hace el río. Y la idea era trasladar digamos, esa imagen del meandro del río, también muy entroncado por ejemplo, con las pinturas de Luis Gordillo, ¿no? De las series meándricas, supongo que se os vendrán a la mente, ¿no? Esos cuadros con esas formas. Y, digamos, desde el punto de vista de la función, lo que conseguimos también es que maximizamos con esas formas los recorridos peatonales. Conseguimos que haya un espacio para la comunidad en el que se puede pasear mucho, aunque el espacio no es tan grande, pero se puede pasear mucho porque puedes dar muchas vueltas y puedes girar mucho y hay diferentes sitios, ¿no? Entonces,
En la obra fue un dolor de cabeza, César se puede acordar. El pobre encargado, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Antonio, cuando vio el plano, sudaba tinta china, pero, pero bueno, la verdad es que fue una satisfacción ver terminar esa urbanización y creo que quedó bastante bien. Pues ya hablar de la fachada. La fachada se resolvió en este caso con panel prefabricado y bueno, la verdad es que es un sistema que a nosotros nos gusta mucho por la rapidez que tiene, la exactitud y todas las bondades. Y al final fuimos a hacer ese damero de color verde, de esos tonos verdes que también pues, pueden entroncar también perfectamente con esa idea del meandro, del bosque de ribera. Recuerdo que también hicimos un proyecto, acordaréis que hicimos un concurso en La Rinconada que tenía una fachada Pago de en medio. que tenía una fachada muy parecida. O sea, al final los arquitectos, sobre todo los que tenemos tanto disco duro metido de concursos perdidos, gracias a Dios reutilizamos trabajo y esa fachada la reconvertimos y recuerdo que en ese concurso había una idea muy fuerte del aciel en vez de la hoja, ¿no? De esas hojas que tienen, por ejemplo, de los chopos que tienen la hoja oscura y luego cuando das la vuelta es un verde pero que es casi blanco, ¿no? Y tienen esa vibración por eso provoca esa vibración, ¿no? Cuando le da el viento. Pues ese discurso al final Fue lo polémica al aplicamos. principio, que estábamos un poquito atemorizados con el verde, pero Sí, sí, la verdad que quedó... fue una pelea con la propiedad porque pensaban que no le iban a comprar ni una vivienda, ¿no? Sí, y ahora la utilizan para cualquier publicidad de protección oficial en Córdoba, utilizan las imágenes de la promoción. Sí. Y bueno, pasamos si quiere, no sé si ya el siguiente proyecto. Bueno, evidentemente la composición de fachada también va en ese lío de buscar la vibración, ¿no? de la fachada. Este proyecto, en este me voy a parar menos, no por nada, sino porque tampoco quiero que nos alarguemos mucho más. Este proyecto es en Entre Núcleos, en Dos Hermanas. En este caso, casi que lo traemos porque tiene mucho que ver con el que acabamos de exponer, no por la tipología o por la distribución de las viviendas o cómo se constituyen los edificios, pero sí por la estética y esa idea de buscar la misma vibración, ¿no? De hecho, veréis claramente la referencia. En este caso, no se pudo hacer este proyecto con hormigón prefabricado por temas de presupuesto y se fue a una solución en fachada de solución continua de mortero. Pero bueno, al final conseguimos trasladar esa imagen de movimiento, de vibración, en un proyecto que son 2 bloques de 7 plantas que liberan un espacio interior lo más generoso posible, que se abre al norte con esa piscina y que busca igualmente, no, a lo mejor no tan, vamos a decir, tan orgánico como en el otro, ¿no? Pero bueno, que busca también crear esos espacios de calidad para el esparcimiento. Y a ver un poco de agua que estoy. Y si quieres. El proyecto antes de Córdoba, bueno, ha sido ya ve un poco, este proyecto es ya de privado. Entonces, bueno, ese proyecto de lo que explicaba antes Eduardo, de esos proyectos de VPO, nos han abierto ahora ya la posibilidad de poder trabajar con promotoras privadas, como es el caso. Bueno, y en el año 2021, junto con nuestros amigos de FAU Arquitectos, que bueno, estaban invitados pero están de viaje, Bastante bien. Un con, abrazo a Patricia José Luis. con Patricia y José Luis, hicimos un concurso, el primero de ellos de una serie de concursos que hemos hecho en Madrid, también de vivienda protegida, en este caso para la empresa municipal de vivienda de Madrid, y tuvimos la suerte de ganar, pues yo creo que este fue el primero, o sea, fue Fue el llegar y llegar pegar, tuvimos esa llegar y suerte. pegar. Es una parcela que se encuentra en el Cañaveral. El Cañaveral es un barrio nuevo que se está construyendo al este de Madrid, en la salida hacia Valencia. Y también, igualmente aquí, es una parcela rectangular. Realmente es una parcela que tiene muy poco espacio libre, como ahora veremos. Y evidentemente el planeamiento es el que define la forma del edificio, igualmente. Aquí
la relación del edificio, también de 7 plantas, más ático, la relación del edificio con el entorno la planteamos desde el concurso, evidentemente desde el patio posterior, que además es, ahora veremos, es un espacio que es el que comunica, ese espacio que veis al fondo, es el espacio que comunica con las calles laterales. Y sobre todo también, ante la falta de ese espacio libre, quisimos trabajar o definir o poner todo nuestro cariño en ese patio interior, que ahora veremos cómo quedó configurado, con idea de ir labrando ese espacio interior desde el propio recorrido del visitante. De hecho, en ese espacio, ahora se verán las fotografías, entras en un patio que entras en unos portales que están a triple altura, ocurren cosas, cruzan las galerías y luego aparecen unas escaleras que tienen un carácter escultórico que es lo que le da, digamos, carácter a ese espacio. El edificio igualmente, como en el anterior que hemos visto de Córdoba, se resuelve con bloque en H. En este caso, sí es verdad que la crujía es más ancha por necesidades de edificabilidad, pero bueno, dentro de lo que pudimos, intentamos maximizar ese espacio interior y darle toda la calidad posible, ¿no? con esas escaleras que realmente nos dieron mucho en la obra. Ahora veremos alguna fotografía que fue un elemento de trabajo en taller, lo que ahora llama la construcción 4.0, ¿no? En la que cada vez vamos a ir construyendo edificios por partes con elementos de la propia industria para luego llegar y prácticamente montar ante la falta de mano de obra que tenemos en el sector, es lo que cada vez se demanda más. Bueno, pues para nosotros este ha sido como a nivel de obra el avance mayor. O sea, es decir, yo nunca pensé que iba a montar una escalera de 4 plantas con una autogrúa por encima montándola de esta manera, ¿no? Fue una pasada. Eso a nivel constructivo, desde luego, fue todo un hito para nosotros. El edificio, aparte de esos espacios de patio, tiene en todas las plantas tiene unas balconadas, que eso es una cosa que se deriva de la propia normativa urbanística de Madrid. En Madrid, por el tema, para poder ajustar todos los metros que se puedan, en caso incluso de vivienda protegida, no los puedes destinar a terraza porque no te salen las viviendas, o sea, es así. Pero sin embargo, las balconadas no computan. ¿Qué pasa? Que las balconadas realmente son unas galerías donde asomarse, pero nos parecía que podía ser un discurso interesante rodear todo el edificio en la medida de lo posible de esos espacios donde salir y tomar el aire. Y eso dio lugar también a todo el lenguaje que tiene de atractivo para nosotros el edificio, que al final es una envolvente metálica en la que aparecen esos paneles correderos tanto en las balconadas como en las ventanas y van creando ese juego con el fondo verde del panel. Al final, bueno, jugamos con todos los recursos que podemos y que tenemos, pero por ejemplo, en este edificio sí teníamos un presupuesto que nos permitía hacer ciertas cosas porque la misma propiedad quería un edificio con un nivel de sostenibilidad enorme. Estamos hablando que este edificio es un edificio de consumo casi nulo. O sea, todo aquí realmente ladrillos tenemos en sótano y algún ladrillo en la cubierta, pero el resto del edificio sobre rasante no tiene ningún ladrillo. Estamos hablando de cerramientos con placa de cementosa de hormigón y toda la cámara llena de aislamiento. Sobre esa placa cementosa que veis ahí va la piel de acero con la chapa mini onda y luego para completar la estrategia bioclimática pues teníamos ese filtro de las correderas. Y bueno, yo creo que de este edificio poco más que contaros. Ganamos también al tiempo otro edificio que de este realmente la exposición no me la he preparado porque además está en construcción, pero bueno, pasamos las imágenes. Es una torre de 11 plantas que estamos ahora mismo llevando la obra. En este caso, también con nuestros compañeros de FAU, diseñamos una planta muy cartesiana. De hecho, bueno, esa es la planta baja, pero cuando subimos en las plantas superiores se ve perfectamente que si no llega a ser por la escalera, hubiera sido una simetría perfecta en ambos sentidos. Es de una
de un rigor la planta bastante grande, ¿no? Y luego, pues ese edificio que aprovecha también los espacios y con esa tipología que entendemos que es muy interesante, con el núcleo de baños cruzado y el ala de día y el ala de noche, y concentrando los salones en el vano central, todo ese mundo, luego pues volvemos al discurso de la piel. Aquí, sin embargo, pues vamos a una cáscara de hormigón prefabricado y en vez de tener elementos móviles en fachada, estudiamos el soleamiento de las ventanas con la colocación de unos elementos fijos, lamas que serán lamas de GRC, que todavía no hemos empezado a colocar o estamos a punto, o sea, esa viene de Madrid ahora mismo, de la obra. Casi no llega. Y bueno, que yo creo que le va a dar una imagen muy, muy interesante. Igualmente con un cerramiento, el mismo cerramiento que en el otro edificio, un cerramiento que es prefabricado, con espesores de aislamiento en total que son 12 centímetros, 20 centímetros, una barbaridad. O sea, y nada más, no sé, ya he hablado mucho. Bueno, ahora para finalizar hemos hecho un ejercicio que nos ha resultado muy interesante y bueno, como llevamos estos 20 años, hemos abierto el baúl y hemos rescatado, bueno, imágenes de concurso, hemos hecho una selección. Yo llegué a rescatar casi 30 o 40 imágenes, lo que pasa es que al final las hemos reducido para que podamos resumir un poco este trabajo de las licitaciones, que a veces es ingrato porque todos los que tenemos estudio de arquitectura, haces el concurso, trabajas un mes, ya te olvidas, sale a la licitación, sabes si has ganado o no has ganado, y los que no has ganado los archivas, que a lo mejor los recuerdas, los miras, pero hemos hecho este ejercicio y han salido imágenes muy interesantes. Esta primera imagen es del Hospital en Argel, que participamos en la licitación en 2013. Hicimos un conglomerado de empresas aquí en Sevilla que se llamaba CNN Progre, estaba BM2, que también queremos mandarle un saludo desde aquí, JMST, CNN y nosotros. Y bueno, fue una aventura, imaginaros, plantearnos hacer un hospital en Argelia, que al final fue experiencia, porque aquello quedó en nada, entregamos el concurso y creemos que ni se falló. O sea, que fue una cosa... esta es la primera imagen, pasa a la siguiente. Esta imagen nos gusta mucho, de una promoción de 200 viviendas para la Pasmasa, también la trabajamos con FAO Arquitectura en Madrid y bueno, llegamos a un resultado, vamos, formidable. Yo siempre que salgo del estudio enseño este proyecto por la materialidad, por esas cubiertas, y por la urbanización, que aquí no la podréis ver, pero también quedaba integrada en todos esos volúmenes de una manera formidable. Otro equipamiento, nosotros no tenemos, o sea, el ámbito ahora mismo es nacional, tanto para privado como el público, y bueno, nos decidimos a presentarnos a la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Pamplona, y bueno, donde aquí, como han explicado los compañeros, la prefabricación, ya el uso de la madera y bueno, esa imagen tan interesante que bueno, que tampoco se pudo conseguir, pero bueno, que era esa imagen tan magnífica. Para la PAE, bueno, sabéis que hemos hecho más de 12 centros y tenemos más, yo que sé cuántas propuestas en Andalucía hemos presentado. Aquí tenemos esta del IES Caura en Coria del Río, que, bueno, gracias ya también a los programas como el programa viene también tanto lo que es bachiller y la formación profesional también ha dado, con lo que hemos explicado antes, de que ese formalismo de los espacios, pues crear otro tipo de imagen para estos centros. El tema de la vivienda pública, que estamos trabajando en licitaciones en toda España. Esta propuesta fue para Elche. También ya aparece lo que es la estructura de madera planteada en lo que es en la concepción del edificio. Son 70 VPOs. En Madrid este concurso también fue para la MVS. Este era un concurso de ideas en Virgen de Loreto de 62 viviendas. Y bueno, la prefabricación y bueno, ya ese lenguaje con esa vegetación en la fachada, pues esta imagen interesante nos gusta también. Esto es una imagen interior de un edificio administrativo para el Hospital Juan Ramón Jiménez. También trabajamos los interiores desde la licitación,
para dar confort a esos espacios, estudiando la iluminación y bueno, sería... Y ya por último, otra imagen de licitaciones ya restringidas, como le suelen llamar, para el sector privado, donde, bueno, promotoras privadas nos han invitado ya a diversos concursos. Esto es un edificio en Dos Hermanas, que, bueno, nos gustó también muchísimo cómo quedó, y ahí veis, bueno, pues estos proyectos que se han quedado guardados en los discos duros, estas cara como le solemos llamar nosotros. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta charla y que nos veamos no dentro de 20 años, ¿no? Podamos vernos dentro de 10, por lo menos, ¿no? Bueno, pues al principio de la charla hablaba de coherencia y realmente el trabajo, el hilo que habéis desarrollado en vuestro trabajo queda muy clara esa coherencia, ¿no? En todos los sentidos. Yo iba a hacer un par de preguntas, pero me gustaría primero ver si alguien del público quería comentaros algo o deciros algo, ¿no? Al respecto de lo que han visto aquí. Espérate un segundito, te pasamos micro y así queda... Pues yo por mi parte, bueno, enhorabuena porque es bastante apabullante. Me parece increíble que hayamos estudiado al mismo tiempo, la verdad. Yo no sé desde hace aquí el tiempo para hacer tantos proyectos. Me han gustado mucho. Y bueno, y agradezco la generosidad por una parte de hablar de la organización y un poco del transcurso a lo largo del tiempo del estudio y los caminos, y por otra parte de esos errores de los que tanto aprendemos, que normalmente no se cuentan, y yo creo que son parte de todo nuestro caminar, ¿no? Claro. Entonces, basado en eso, me gustaría, si queréis comentar o lo tenéis a bien, que nos contéis alguna cuestión que no volveríais a hacer de esa misma manera, ¿no? O sea, que se pueda contar, entiendo. Y por otro lado, sí, algo muy específico sobre esta cuestión que comentaba antes Moisés, de que trabajáis bastante con lamas móviles y cuestiones de ese tipo. Claro, lo móvil siempre tiende más a poder romperse o dejar de funcionar. Entonces, yo siempre tengo un poco esa disyuntiva, ¿no? De si poner cosas fijas como irrompibles o que precisen poco mantenimiento, porque esta es una asignatura pendiente que tenemos en España, ¿verdad? Y un poco de si cogéis como marcas que estén muy consolidadas o os aseguráis de que tengan una larga duración esos elementos móviles, o un poco cómo afrontáis esa cuestión. Muchas gracias. Gracias. A ti. Claro. Venga, ¿quién se moja? ¿Quién se moja? ¿Qué no volveríamos a hacer? No sé. A ver, vosotros dos aquí que no han... Es que no habéis hablado nada, hablar ahora, ¿no? Porque yo creo que un error mejor recurrente que cometemos, entre comillas, es que ponemos mucho empeño desde el principio y, claro, ya con la experiencia te das cuenta que mucho de ese esfuerzo normalmente cae en saco roto. Y aun sabiéndolo, todavía seguimos... Sí, seguimos es ahí. inevitable. Que sabemos que es una solución que no va a entrar económicamente, pero queremos meterla Eso es verdad. desde el principio y en la primera supervisión que te pasa el proyecto ya te lo están tirando. Lo que pasa es que lo tenemos claro desde el principio, pero lo hacemos. No, ahí nos cuesta trabajo contenernos, la verdad. ¿Y luego rectificáis? ¿Cómo? ¿Rectificáis o seguís adelante? No, Bueno, es que... después la obra también se puede. Y eso tiene un poco que ver también, a lo mejor, con lo que comentabas de las casas comerciales y tal. Nosotros prescribimos siempre las mejores, claro. Pero sabes que en obra pública es esa o la equivalente. Y normalmente va a ir la equivalente. Ya lo sabes tú. Y hemos pasado una época nosotros hemos desarrollado muchas de estas obras en una crisis económica muy fuerte. Que muchas de estas obras, cuando las veis, se ha trabajado una y otra vez sobre el equipo de obra que está aquí también, Rafa y Noelia, con temas de mediciones y la propia obra, hasta llegar a algo que es lo que nosotros queríamos y que funcione.
pero una época terrible para poder tú sacar cualquier edificio de estos adelante, sobre todo los primeros. Algún edificio que hemos presentado se ha hecho con una baja, la constructora con una baja de un 50%. Entonces, es que claro, hay Yo no que- sabía, no sé cómo lo hicieron. el de Huelva, sí. Al hilo de lo que dice Moisés, seguro que muchos de los que están aquí se acordarán. Hablando de Fernando Carrascal, nuestro querido profesor, él cuando llegabas a clase de proyecto y llegabas con tu A1, con tu plano, te decía, a mí de tu proyecto me gusta esto. Esta esquina. Ostras, tío, tú llegas con una 1 y te cogía una esquina así y tú decías por dentro, ¿qué tipo está diciendo este tío? Pero yo me acordaba mucho de él cuando terminamos una hora, y al hilo de lo que decía Ismael, hay cosas que, o sea, el edificio en general solemos estar satisfechos cuando terminamos una hora, pero siempre hay muchas cosas que dices, esto no ha quedado, ¿cómo tenía que haber quedado? Esto no ha quedado bien. Pero al menos siempre hay una parte, algo del edificio que dices, pero Esta esquina. esto me encanta, o sea, esto lo he bordado. Entonces, yo creo que todos los proyectos hay que quedarse con lo que decía Fernando, ¿no? A mí me gusta de tu proyecto esto, bueno, pues, eso ha quedado. No mires para allá. Entonces, bueno, nos quedamos con eso, vamos quedando con la esquinita de la 1, que estaba bien. ¿Alguien más? Vamos, yo meto una por medio y después si queréis. No, es un tema recurrente, el tema de las licitaciones públicas y demás, porque vosotros ya estáis entrando en el tema de la promoción privada, pero yo conozco vuestro trabajo desde hace mucho tiempo. De hecho, he competido con vosotros, contra vosotros, en algunas licitaciones de la PAE, del ISE a PAE, y habéis contado, o sea, tenéis un amplio espectro de proyectos metidos en la PAE que han sido, bueno, la PAE, bueno, en general, ¿no? Cualquier organismo, o sea, ¿qué porcentaje? O sea, ¿cómo ha funcionado el tema? O sea, es que hay un nivel de éxito lo suficientemente positivo como para que te entren ganas de seguir. Es una Esta sí que es mala pregunta. pregunta. Es una Esa sí que es pregunta. mala pregunta. Ahora estamos en otro momento, Sí. pero también porque la coyuntura es diferente. Lo que sí es verdad que ha habido momentos donde solo era la administración quien te podía ofrecer y sobre todo arquitectos que venimos o sea, terminar y una crisis inmobiliaria que yo siempre he salido a presentar el estudio fuera. Y yo recuerdo en el 2008 sentarme con promotores que quedaban y me decían, no, es que no se va a hacer nada. Y de ahí hasta relativamente hace 4 o 5 años que empezó de nuevo los fondos a montar estos grupos inmobiliarios. Entonces nosotros de la administración hemos bebido. Sí que es verdad que llega ya un momento, bueno, que te cansas también, ¿no? Buscamos otros caminos. está claro. ¿sabes? Entonces, y por ejemplo, lo de Madrid ha sido una bocanada de aire fresco para nosotros, porque no solo estamos con el tema, ya hemos empezado a hacer, tenemos un centro de emergencia, que lo publicasteis vosotros, tenemos también una rehabilitación de un geriátrico. Entonces, que ya a partir de ahí, bueno, César se pasa ya la mitad de la semana en Madrid, ¿sabes? Entonces, no sé, poco... En ese sentido, lo que sí tenemos muy afinados es a qué concurso o licitación nos presentamos. Pues nosotros siempre buscamos o una ventaja competitiva basada en la experiencia que vamos acumulando o aliarnos a lo mejor con otro equipo que nos dé esa ventaja que por nosotros mismos no tenemos, como es el caso de los proyectos en Madrid que hicimos con FAO. Y vemos una oportunidad. Pensamos ahora nosotros que estamos como en el punto medio, ¿no? Que ya podemos mirar un poco hacia atrás, ¿no? Como hemos hecho hoy, y mirar hacia adelante a estos compañeros que están por delante, muchas veces ofrecer nosotros y hacer equipo, y esperamos que pronto con los que vengan por detrás poder también hacer esos equipos para las licitaciones. Porque es que se aprende muchísimo y al final se gana. Es una cosa que tú te das cuenta que al final tú cuando trabajas, bueno, nosotros que estamos acostumbrados a decidir entre 5, que yo siempre digo, es que al final tiene que salir algo bueno porque descartas muchas cosas, o sea, hay mucha crítica y al final tú dices, si 3 dicen que sí, es que tiene que ser mejor que tu idea, aunque tú estés en contra. Entonces, ese camino, cuando tú trabajas con un compañero y encima que tiene más experiencia, pues al final es que sale bien. ¿sabes? Por lo menos lo que se presenta, ya después lo que está pasa, claro. ¿sabes? Es distinto. Digamos que la experiencia, al final, a pesar de todo, termina siendo una experiencia positiva y necesaria muchas veces, ¿no? Porque hay compañeros, por ejemplo, en el tema residencial que tienen mucho más rodaje, porque ha habido una época, claro, nosotros ahora, aquí los compañeros que tenemos,
estamos ahora haciendo vivienda, pero es que ha habido como una especie de 10, 15 años que nosotros nos hemos tenido que dedicar a otra cosa. Rehabilitación, pequeña vivienda no familiar, pero ya lo que es lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco de que ya la administración vuelva a la VPO, se empieza a construir privado. Pues nosotros hemos estado haciendo, bueno, eso es lo que ha dicho Eduardo, el primer fue, bueno, la 100 VPO de Málaga, fue el primer también, estuvo por ahí con la, pero que al final ha sido casi a los 8 o 9 años hicimos el primer edificio residencial. Vino la crisis de la administración y ese edificio no se construyó. ¿Verdad? Que un concurso que ganamos en Málaga, muy pronto también de vivienda, pero no se llegó a construir. Sí. Sí, perfecto. Quiero quiero saber quién lo empezó. ¿Cómo? ¿Quién empezó la UNIR? Pues mira, Enrique Revuelta, que está aquí, que tú lo conoces, pues su padre nos ofreció que hiciéramos un proyecto de viviendas en Burgos. Entonces Enrique nos llamó y nos ayudaron un poco los padres también a montar el estudio, porque nosotros éramos jóvenes, no teníamos miedo, dinero no, pero lo que hicimos fue, nos ayudaron. Y entonces pues montamos una pequeña oficina en Jesús de Gran Poder, que teníamos muy buenos recuerdos, que estábamos los 5 allí metidos apelotonados, y a partir de ahí empezó UNIR, en junio de 2005. Gracias. Yo sí, bueno, no soy arquitecto, pero sí me llama la atención de vosotros del estudio es la sinergia que procede de 5 personas con un carácter diferente y demás. Y esa impronta, pues creo que también se ve en cada uno de vuestros proyectos, que es muy importante pues, trabajar en completa colaboración y en buen entendimiento que perdura 20 años. Que quién diría, ¿no? Que 5 personas pudieran continuar a ponerse de acuerdo en una empresa durante 20 años. Con lo cual, esa colaboración entre vosotros y la sinergia, lo que cada uno de vosotros hace especial en el estudio, pues se ve trasladado a eso y la verdad es que más que orgulloso de todos esos proyectos que salen adelante. Y ya por último, yo tengo curiosidad por esa nueva arquitectura, ese 4.0, ¿no? Porque es verdad que ahora lo veo yo todavía en esos obreros, ¿no? Es muy rudimentario, pero es verdad que me surge cómo se podría implementar esa arquitectura, ese 4.0 dentro de la ciudad de Sevilla, aquí con esos nuevos edificios. Así que lo dejo ahí. Bueno, en muchas ciudades y en Sevilla también. Pasa que, bueno, nosotros desafortunadamente todavía no hemos hecho ninguno, pero ya hay muchos compañeros que están haciendo edificios en base a módulos de vivienda ya completamente fabricados en taller, ¿no? La industrialización es algo que a día de hoy, vamos, incluso la propia empresa de la vivienda de Sevilla, en Visesa, a día de hoy tiene un proyecto por la zona norte y bueno, hay constructoras que se están moviendo. De hecho, nosotros hemos tenido ya varias reuniones en Madrid con constructoras y promotores que están interesados en esa industrialización. Lo que sí bien es cierto, bueno, César, bueno, ahora si quieres hablas tú un poco, que hay ahora mismo pocas fábricas, o sea que es difícil a lo mejor que tú te plantees, según la localización, una obra de ese tipo, y sobre todo es importante que se trabaje desde el principio lo que es el equipo de diseño con la empresa y la constructora, o sea, la industria, el arquitecto y la constructora a la vez. Porque eso va al milímetro, o sea, no te puedes equivocar ni puedes interpretar, o sea, pero es un campo que va a llegar. O sea, nosotros estamos ya investigando mucho sobre eso porque, de hecho, la Universidad de Málaga, en la Escuela de Arquitectura, tiene ya, yo creo que estaban intentando, no sé, iniciar una cátedra. Una cátedra. Sí, con Vilma, con la constructora, estaban intentando poner esos estudios ya en boga porque es el futuro, vamos. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Porque es que no hay mano de obra tampoco. Bueno, daros las gracias por la charla y también la enhorabuena. Estando tan cerca de vosotros, que yo soy hermano de uno de ellos, tampoco conoces todo el portfolio de todas las obras que habéis hecho y la verdad es que es impresionante. Yo, siguiendo un poco en lo que estabais comentando, la principal motivación de esa nueva arquitectura, esos nuevos
módulos y forma de hacer más allá de ladrillo hormigón, ¿cuál es? ¿Es la sostenibilidad? ¿Es el coste? ¿Más barato hacer? ¿Cuál es el principal motivo de esa evolución desde vuestro punto de vista? Pues va a contestar César. Aquí, a algo que viene durmiendo en el tren. Quiero que me toca. La motivación es todo, es económica por plazo, sostenible porque la prefabricación implica a trabajar en que ese módulo pues consuma menos energía en fabricarlo, tenga menos emisiones de CO2 a la hora de fabricarlo. Que llegue a Andalucía, pues depende, porque aquí hace mucha calor y la madera funciona regular. Y en reuniones con constructoras, pues se habla que es complicado traerse la madera del País Vasco, que es el principal fabricante en España, traerlo hasta aquí, pues ya deja de ser sostenible traerse toda la madera aquí. Pero sí, la motivación es múltiple y la mano de obra escasea. Si hubiera mucha mano de obra, entraría más despacio. Ahora hay sistemas como son los monobath, los baños y las cocinas. Bueno, ya sí se está implementando en proyectos normales, entre comillas, de estructura de hormigón y demás, y sí ya esa prefabricación tanto en baño como en cocina. Que de hecho hemos estado en Porcelanos en este caso y estuvimos viendo cómo los hacían. Es verdad que tienes que tener mucho cuidado del proyecto también porque no te puedes equivocar, porque eso llega a una caja y viene el baño precintado que lo abren. Claro, eso gana no hay repasos, supuestamente está todo perfecto. Entonces, un poco el futuro de la construcción. Sí. Otra ventaja de los sistemas industrializados es la ligereza. A lo mejor con una fachada como la que hemos visto en el edificio de Madrid, tienen las mismas prestaciones o mejores que un cerramiento tradicional de ladrillo o de hormigón y pesa una 10ª parte. Con lo que incluso pues, para los operarios es mucho más fácil de transportar. Así que hay sistemas ya por ahí de prefabricación que no necesitan una grúa, no necesitan tener una grúa en la obra, sino que se puede transportar a mano con una pequeña carretilla. Bueno, y desde los pliegos de la administración están también incentivando un poco, bueno, desde los concursos, en los concursos de ideas de vivienda, ya hablan de que se propongan soluciones de industrialización, sí. Sí, que además son, viendo vuestra trayectoria, es que casi desde los primeros proyectos estáis trabajando en la búsqueda siempre de innovaciones materiales que le dicen una singularidad a los proyectos, pero que facilitaran los procesos constructivos, ¿no? Porque los primeros proyectos ya respondíais a eso, ¿no? Hay un proceso de investigación continuo en vuestro trabajo, ¿no? Tenemos fresco, después de la carrera, tenemos todo. La clase de construcción. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, felicidades, enhorabuena, muy buen trabajo. Lo sabéis las personas que os apreciamos a nivel personal y a nivel profesional, no hay mucho que decir, ya todos lo sabéis. Y vosotros, sobre todo, sois conscientes de dónde habéis llegado, estáis aquí para celebrar 20 años, que no todo el mundo puede contarlo, y vosotros habéis visto vuestra evolución, qué mejor satisfacción personal, ¿no? Y yo os quería preguntar, ¿dónde queréis llegar? 20 años debe ser un punto de inflexión, vosotros tenéis que continuar. Seguro que todavía tenéis brillo en los ojos cuando pensáis en alguna cosa en el futuro. Y quería preguntaros, ¿cuál es vuestra próxima ilusión? Bueno, próxima. Eso te toca a ti. No sé. Bueno, la verdad que nosotros, Por alusiones. la verdad que, a ver, nos ponemos objetivos, pero en realidad un poco vivimos en el presente, pero por lo que nos ha pasado. Pensad que todo esto, hemos mirado atrás, pero es que muchas veces, yo cuando he visto la foto del Hospital de Argel, o sea, la imagen, o determinados proyectos, que nos los hemos traído por no cansaros. Los colegios en Suiza, que eran preciosos, ahí vivíamos casi al día siguiente, porque es que llegó un momento que no sabíamos si UNIA iba a poder seguir al mes siguiente. Entonces ahora mismo lo que sí, bueno, lo que queremos es lo que tengamos, hacerlo bien, disfrutar con el trabajo, que es muy importante. Nosotros se trabaja muy bien en la oficina y bueno, y normalmente, bueno, siempre tenemos nuevos retos. Si bien, como ha comentado Moisés, si siempre tenemos los pies en el suelo, o sea, no vamos a malgastar el tiempo.
tenemos familias, niños pequeños, nos gusta también disfrutar de la vida, entonces hasta cierto punto no vamos a intentar, no tenemos esa ambición un poco de decir quiero ser mejor o quiero ser, sino nosotros vamos con nuestros objetivos y sabiendo bien lo que hacemos. O sea, esa licitación que hacemos o ese contrato que nos llega, bueno, pues dar el 100% y puede ser esa la conclusión, por lo menos es lo que yo es lo que yo pienso. No sé si alguno de vosotros tiene Yo estoy de acuerdo. otra manera de pensar. Lo que sí es verdad, te emociona, por ejemplo, ver estas obras de Madrid. Tú decías lo de los colegios, ¿no? Llega un momento que tú, si vas viendo siempre lo mismo, necesitas algo más. Cuando tú llegas a la obra de Madrid, a las obras de Madrid, te sabes que estás ya muy cansado de la obra de Madrid, pero cuando tú te vas del AVE y te plantas allí y ves pues, todas esas soluciones constructivas que se han empezado en el estudio, se le ha dado vuelta, ha venido un asesor o otro, se ha visto con el funcionario, ha vuelto al estudio y después lo ve allí construyéndose, tú dices, vaya, es que esto es que está muy bien, ¿sabes? Y entonces yo creo que me quedo con eso, ¿sabes? De intentar progresar en esos aspectos. Yo también quería decir una cosa relacionada con algo que ha dicho Álvaro. Eduardo, perdona. Digo Álvaro porque tú has nombrado a Siza y no sé si te refieres a Álvaro Siza Vieira Sí. o a quién, cuando hablas de Sí, las esquinas de Córdoba. Sí, sí. Entonces me ha venido a la mente una idea. Álvaro Siza Vieira es un arquitecto revolucionario, donde el 25 de abril en Portugal es súper importante para él, donde el periodo postrevolucionario es fundamental en su arquitectura y donde él piensa no solo en las esquinas, sino también en las personas y sobre todo en la posibilidad de conexión de las personas en un edificio y de cómo los vecinos pueden interayudarse, conectarse, conocerse y ser personas de referencia en un espacio común. Y mi pregunta es sobre si ustedes, cuando hacen un edificio, cuando lo piensan, si pensáis también en esa posibilidad de las personas que viven en ese edificio ser referentes una de las otras y apoyo una de las otras en un momento tan complicado como vivimos hoy, en el que estamos cada vez más distantes uno de los otros y una de las otras, en el sentido de interayuda. Cuando pensáis en patios interiores, cuando pensáis en escaleras comunicantes, cuando pensáis en terrazas comunes, si pensáis un poco en esto o si esto es un segundo plano, porque para Siza era tan importante y cuando tú lo has nombrado me ha venido a la mente rápidamente ese periodo fundamental en Portugal y quería saber si ustedes pensáis en eso. Bueno, yo te digo que sí, no sé si lo conseguimos, pero sí lo pensamos, evidentemente. De hecho, bueno, creo que gran parte de lo que os he explicado versa en el interés precisamente de esos espacios de encuentro, de esas zonas comunes, de esos espacios al final de convivencia entre las personas. Además, yo creo que es realmente lo interesante de la arquitectura, ¿no? Al final de la arquitectura en muchos ámbitos, pero más todavía la residencial. Al final, evidentemente, cuando bajas a la escala pequeña de la vivienda, pues hay mucho diseño que hacer y se pueden hacer muchas cosas, cuando haces una vivienda unifamiliar igualmente, pero realmente, no sé, me parece de lo más fascinante enfrentarte a un espacio común, ¿no? O sea, al final, bueno, diseñar la vivienda para nosotros tiene sus limitaciones, porque no estamos haciendo una vivienda exclusiva para nadie. Estamos haciendo una vivienda que tiene que ser una buena vivienda para el usuario, pero donde puede haber algo diferencial es en ese espacio comunitario. Entonces, bueno, pues por eso hablaba antes del edificio de Madrid. Aquí teníamos muy poco espacio, entonces, bueno, pues vamos a intentar coger el patio este pequeño y vamos a hacer algo especial para que el que pase por allí diga, estoy aquí en una nave espacial, qué chulo. No sé, a lo mejor no le gusta, pero es la intención. No, pero por ejemplo, el patio de Córdoba era prácticamente otro proyecto dentro del proyecto, Claro, que muchas veces convertir, que no sea lo que te queda de tu edificio, sino que ese espacio comunitario lo trate para que después la gente viva. Ahora, nos podemos enseñar todavía imágenes, estamos trabajando ahora en un proyecto nuevo de un centro de mayores, donde prácticamente el proyecto son unas viviendas para personas mayores, unos apartamentos, pero que nos estamos focalizando sobre todo en ese patio que va a quedar, cómo se van en esas galerías, en ese espacio interior, y estamos como nuestro debate un poco va a que eso sea como el punto de encuentro, porque en Córdoba hace buen tiempo, tal, entonces eso es lo que vamos a intentar. Entonces ese debate lo tenemos continuamente.
No sé si alguien más quiere comentar algo. No. Pues lo dicho, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Y nada, por otros 20 años. A ver. Muchas gracias.